En muchas ocasiones nos preguntamos por qué no es fácil hablar de religión. Pero también si sondeamos y revisamos nos vamos a dar cuenta que tampoco es fácil hablar de política o hablar de fútbol. Y entonces en México hemos construido una frase que puede resultar importante. De política, religión y fútbol, mejor ni hablar. Sin embargo, a la base de este planteamiento existe una serie de consideraciones importantes que necesitamos tener en cuenta. ¿Por qué evitamos hablar de religión, de política y de fútbol? Existe una serie de factores psicológicos y de factores sociales que han hecho que estos temas se conviertan en tabú y que generemos barreras para el diálogo, particularmente en la cultura mexicana. De política se dice que no se habla justamente porque la confrontación, el ánimo y las pasiones están ahí. Pero lo mismo sucede en el fútbol, lo mismo sucede en la religión. Veamos entonces algunas barreras del pensamiento individual, algunas barreras que impiden el diálogo. Primero, el que habla desde una posición de fe o de política o de fútbol radical considera que su verdad o sus ideas son verdades absolutas. De tal manera que si se parte de este punto, entonces es difícil empezar a dialogar, porque el otro ya no tiene la verdad si no coincide con nosotros. Por otro lado, también ocurre lo que se conoce como una dificultad para el reconocimiento del otro, del alter, del que está a un lado de nosotros. Cuando nosotros tenemos dificultad para reconocer que el otro es diferente, entonces queremos imponerle nuestra misma posición de sentido. Y ahí nos encontramos con un problema severo. Una cuestión más es la búsqueda de la homogeneidad. ¿Qué quiere decir esto? Que quien se sitúa o se para en esta búsqueda de homogeneidad va a pretender que todos seamos iguales. Y aquí tenemos entonces un conjunto de tres cuestiones que son barreras para poder hablar de religión, pero también de política y también de fútbol. En este caso nos interesa hablar de religión. Percepción de verdades absolutas, dificultad ante el reconocimiento del otro y la búsqueda de la homogeneidad. ¿Podemos hacer algo? Me parece que de entrada tendríamos que empezar a encontrar algunos matices, algunos elementos que nos pueden favorecer para entendernos, incluso a veces hasta antes de dialogar. Uno de ellos es reconocer el poder simbólico del lenguaje que usamos. El discurso religioso, el discurso político van moldeando la vida de las personas, es decir, van moldeando la moral, la economía y las estructuras sociales. En función de nuestro discurso religioso, por ejemplo, podemos decidir quién es bueno o quién no lo es, quién es justo y quién es injusto, quién decide algo y quién tiene el poder de dar la norma. Y sin embargo, no es tan sencillo en este tipo de asuntos. Por eso es importante tener claridad que el poder simbólico del lenguaje genera ciertas realidades, es performativo. Por el otro lado, tenemos que asumir que hay un elemento que nos complica en muchas ocasiones la posibilidad de hablar de religión y tiene que ver con la falta de herramientas dialógicas. ¿A qué me refiero? A que no siempre es sencillo que nosotros podamos hablar, que podamos reconocer. ¿Por qué? Porque no sabemos, porque no conocemos, porque hemos transitado por una serie de planteamientos donde los valores absolutos, el desconocimiento de la diversidad y la búsqueda de la homogeneidad nos impiden reconocer el valor del otro o el valor de otros símbolos, de otros elementos. ¿Se puede hacer algo? ¿Se puede hacer algo ante esta dificultad de hablar de religión, de hablar con otros de diferentes creencias? Desde mi punto de vista, sí es posible. Particularmente, es importante transitar por un proceso de alfabetización religiosa. ¿Qué significa esto? Significa que debamos conocer todas las cosas que cree el otro. No necesariamente. No se trata de memorizar dogmas, sino tener la capacidad de desarrollar los elementos importantes para leer los símbolos y los sentidos que los demás otorgan a su propia vida, a sus propias creencias, a sus propios objetos. Por ejemplo, partamos de la primera situación. En nuestro México, el 86% es católico.
sea practicante, no sea practicante, sea un creyente que incluso desconoce los elementos más simples de su propia fe. Al final de cuentas, el 86% se confiesa católico. El problema es que al ser todos o la gran mayoría católicos, los que piensan distinto, los que creen de otra manera, quedan fuera. Como en este ejemplo de este gráfico que he puesto. El 86% representa la hegemonía católica en México y la diversidad empieza a aparecer de manera pequeña. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos reconocer que existe un pluralismo y que existe una distinta manera de entender las cosas. Veamos, en la parte central de nuestro gráfico está un planteamiento que dice nivel de alfabetización. Yo estoy entendiendo que no hay un único nivel de alfabetización, es decir, de conocimiento del otro, de sus símbolos, de sus elementos creyentes, de su propia manera de entender la vida. De esta forma, el nivel de alfabetización baja se mueve dentro de los estereotipos. La mayor parte de nosotros, al venir o provenir de una cultura católica dura, tenemos estos elementos muy formados, pero al mismo tiempo existen como un reducto de seguridad, es decir, ahí nos refugiamos cuando no queremos hablar con el otro. Ejemplos de esto son muchos carteles donde dicen, por ejemplo, frases como este hogar es católico y no se admite propaganda protestante. Yo me pregunto si en una gran mayoría quien ha colocado ese letrero y se confiesa católico entiende lo que es ser católico. Sin embargo, la frase sirve como un espacio de seguridad. Bueno, ahí tenemos un nivel bajo de alfabetización religiosa. Vayamos ahora, un nivel medio. ¿Qué significa? Bueno, significa el reconocimiento de la pluralidad interna, de la tolerancia básica, por ejemplo, de una tolerancia básica. Por ejemplo, dentro de nuestra misma confesión de fe, encontramos que aunque todos usemos las mismas palabras, los mismos términos, no todos hablamos exactamente de lo mismo. Dicho de otra manera, no todos tenemos la capacidad de reconocer el valor del otro. Y entonces, del valor del otro y de sus propios planteamientos. Por ejemplo, habrá interpretaciones de los textos bíblicos que puedan rayar en una interpretación literal, mientras que otros piensan de una manera mucho más abierta. Sin embargo, el nivel de alfabetización alta se coloca en el extremo, implica reconocer no solo al otro, sino tratar de reconocer y de entender qué está pensando. Se trata de dialogar y se trata incluso de reconocer que el otro puede aportar, aunque crea distinto que yo, puede aportar algunos elementos para claridad de mi propia posición de fe. Cuando nos encontramos con alguien que no comparte nuestra propia fe, tenemos la posibilidad de desmantelar estereotipos y prejuicios, porque entonces aparece el otro como alguien valioso. Sería importante entonces no perder de vista que el diálogo interreligioso, que el diálogo del pluralismo se construye desde la consideración de la vida, no se construye desde la consideración de las creencias,